Muy bien, ahora en principio sí que vamos a empezar. Yo espero que me escuchéis y me veáis bien. Dejadme ver que está todo correcto. Ahora estáis viendo un anuncio. No sé. Creo que ahora estáis viendo un anuncio. Entonces ahora, en teoría, ya me tenéis que ver en la pantalla. Vamos a ver si todos me veis y me escucháis correctamente. Por favor, me ponéis OK para confirmar que se me ve y se me escucha. Vamos a esperar un poquito el tiempo de retardo desde que escucháis la pregunta. Javier OK, Manoli OK, Mariola, Clara. Vale. Parece que todo funciona correctamente. Los demás también me veis y me escucháis. Marta OK. Cristina OK. Perfectamente. Muy bien. Me vais a disculpar, pues estoy un poco resfriada y lo de la tos es un poco desagradable. Mercé está viendo la propaganda de la Nissan. Esperemos que cuando se termine la propaganda me puedas ver. Vamos a esperar un poquito a Mercé a ver si ahí se termina el anuncio. Anaís lo ve correctamente. Mientras tanto os explico el funcionamiento de la videoconferencia. Sabéis, ahora ya llevamos unas cuantas, por lo tanto ya sabéis cómo es esto. Yo os explicaré un poquito, os contaré mi rollo sobre este nuevo tema que empezamos hoy. Y después haremos una ronda de intervenciones que haréis por orden de llegada al chat, según la columna que nos sale aquí a la derecha. Yo tengo que llegado Manoli, luego Esperanza, luego yo, Javi, Clara, Mariola, Marta, Cris, Anaís y Mercé. ¿Vale? Lo haremos un poquito siguiendo este orden. Mercé se ha quedado la última porque ha entrado y salido. Entonces, como veo que ya son las 8:10 prácticamente, habíamos dado las 8, vamos a empezar. Quien se pueda incorporar más tarde, pues ya lo hará. Esperemos que todo funcione correctamente. Bueno, empezamos. Ante todo, buenas tardes, noches. Esta hora creo que es una buena hora para hacer la videoconferencia, porque todos más o menos os lo habéis podido organizar y así no terminamos tan tarde. Esta es la tercera videoconferencia del bloque práctico experiencial. Ya tenemos un poquito de experiencia. Cada vez nos van a salir mejor, cada vez van a ser más fáciles. Y quería aprovechar además esta oportunidad para felicitaros por el trabajo que estáis llevando a cabo, ¿no? Por el trabajo que estáis haciendo. Sé que a veces es complicado poder compaginar la vida laboral con la vida familiar y a todo esto además sumarle una formación online en la que se requiere bastante implicación, ¿no? Y pienso que estáis haciendo un gran esfuerzo para dar un buen rendimiento, ¿no? Hemos empezado ya el módulo 2. En este módulo vamos a trabajar las etapas iniciales con la familia. Pero antes de empezar a trabajar este módulo 2, quería recordaros que podéis hacer ya la autoevaluación del módulo 1. Sabéis que en el aula general, creo que es en el módulo 2 del aula general, hay un espacio donde tenéis una especie de test para hacer una autoevaluación después de haber visto un fragmento de una película. Tenéis que responder a unas preguntas y eso os ayuda un poco pues, a hacer la valoración del recorrido que estáis llevando y los conocimientos que vais adquiriendo a lo largo de lo que vamos trabajando, ¿no? Entonces, al finalizar cada módulo, yo os recomiendo que podáis ir haciendo esta autoevaluación. Sé que es todavía un poquito más de trabajo, pero es una buena manera de ir viendo vuestra evolución a lo largo del curso, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar un poquito de la precesión.
de la primera entrevista que vais a ver. A partir del día 28 de este mes, el 28 de noviembre y hasta el día 3 de diciembre, vais a poder ver la primera entrevista con nuestra familia particular. Tenemos una familia nuestra que es la familia Pérez Grau. Esta familia está formada por Francisco, Catalina, que son los papás, y Alicia y Juan, que son los hijos. Alicia es la hija mayor y Juan es el hijo pequeño. Como ya sabéis, es una entrevista dramatizada, lo hacen actores, pero estos actores lo hacen tan bien que finalmente parece que estemos ante una familia de verdad, que parece que estemos trabajando de verdad con una familia real, ¿no? Lo bueno de poder ver una sesión de este tipo es que los conceptos que habéis leído en el artículo escrito por Cristina Roig sobre la primera entrevista, vais a ver que aquí adquieren todo su sentido. Y el hecho de ver cómo se ponen en práctica nos muestra que se puede llevar a cabo de una manera natural y cómoda, ¿no? Aunque a veces parezca mentira. Perdón. Vamos a seguir con la misma metodología de trabajo que en el módulo anterior y con el mismo tipo de ejercicios. Es decir, los ejercicios que habéis hecho por equipos, los ejercicios experienciales y algún ejercicio individual. Los ejercicios que hacéis conjuntamente tienen un significado especial. Veo que Mercé tiene algunas dificultades, va entrando y saliendo. Bueno, intentaremos seguir, ¿no? Os está diciendo que los ejercicios que hacéis conjuntamente en equipo tienen un significado especial, porque el trabajo en equipo es mucho más enriquecedor que el trabajo individual. Co-construir el conocimiento entre todos tiene la ventaja de que aglutina los diferentes puntos de vista y cada uno puede aportar su visión personal y también puede aportar los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de toda su trayectoria formativa y profesional. Cuando hacéis los ejercicios por equipos, es como si estuvierais trabajando en equipos de supervisión terapéutica. Cuando se trabaja así en equipo de supervisión terapéutica, se trabaja entre todos. Todos los miembros del equipo aportan sus hipótesis, sus posibles estrategias de intervención y sus propuestas de líneas de trabajo. Además, los coterapeutas pueden observar cosas que el propio terapeuta no ve de sí mismo, ¿no? Ese es el valor añadido del trabajo en equipo. Nos ayuda a identificar cosas de nosotros mismos que de otra manera probablemente nos pasarían por alto, ¿no? Porque nosotros mismos no nos podemos dar cuenta a veces de las pequeñas cosas que se nos escapan, en cambio visto desde fuera, en colaboración es mucho más enriquecedor, ¿no? A lo largo de esta primera entrevista vais a poder observar muchos de los elementos que habéis podido leer en el texto Etapas iniciales, la primera entrevista familiar que ha escrito Cristina Roig, ¿no? Se trata de que vayáis identificando en nuestra sesión estos elementos de este artículo. Yo os voy a facilitar algunas pautas de observación, pero como siempre seguro que vosotros podéis ver cosas con más cosas, ¿no? Muchas más cosas de las que yo os propongo y también analizarlas. Yo os voy a dar unas pautas, que es una propuesta de observación, ¿no? Os propongo que os fijéis en, por ejemplo, cómo se sitúan los miembros de la familia en el espacio y si eso tiene alguna relevancia. En el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje analógico, tanto de los miembros del sistema familiar como del terapeuta. La posición del cuerpo, el tono de voz, los gestos. También es interesante ver cómo lleva a cabo el terapeuta los primeros contactos, qué técnicas utiliza el terapeuta para poder recopilar la información y empezar a intervenir, y cómo se encuadra el setting. El setting ya sabemos lo que es, ¿no? Es importante también ver cómo el terapeuta acompaña a la familia a que ésta pueda hacer una definición del problema. ¿Y qué hacen los otros miembros de la familia cuando habla uno de sus miembros, ¿no? Por ejemplo, qué hacen el padre y la madre cuando habla uno de los hijos, etcétera, ¿no? Podréis ver también qué temas explora el terapeuta y cuáles analiza con más detenimiento, en cuáles se detiene un poco más, cuáles son las principales estrategias de intervención utilizadas, qué metáforas utiliza el terapeuta y cómo el terapeuta va co-construyendo junto con la familia la historia familiar y lo hace a través de la narración que hacen los padres de los orígenes de la pareja. También podréis identificar la connotación positiva del síntoma
Y podréis observar si creéis que la familia está motivada o no para hacer terapia familiar, ¿no? De lo que hablábamos en el ejercicio anterior. Y para finalizar también podréis ver cómo se hace el cierre de la primera entrevista. Aparte de estas observaciones sobre la sesión, también os lanzo algunas sugerencias para que podáis ir trabajando sobre la primera sesión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hipótesis sistémicas os sugiere esta primera entrevista? ¿O pensáis que se han cumplido las etapas y los objetivos de la primera entrevista familiar que se escriben en el texto de Cristina Roig, que ya habéis leído? También podéis hacer una primera aproximación a las pautas relacionales que hayáis podido observar entre los miembros de la familia, las alianzas, las coaliciones, reglas, mitos, creencias. Podéis identificar alguna pregunta circular. Podéis pensar sobre qué miedos se pueden haber generado en la familia y qué miedos se pueden haber generado en el terapeuta. Y también podéis pensar si echáis de menos abordar alguna información que os parezca relevante y que el terapeuta ha pasado por alto, ¿no? En el ejercicio por equipos que tendréis que hacer inmediatamente después de ver el vídeo, vais a tener que construir un documento de conclusiones, igual que en los ejercicios anteriores, teniendo en cuenta estas pautas de observación. Y también vais a tener que identificar las emociones que os genera cada miembro de la familia y cómo las podríais manejar, cómo podríais gestionar estas emociones, ¿no? También teniendo en cuenta el texto sobre el que estamos trabajando, sería interesante que pudierais construir una post-sesión donde analicéis los elementos que se explican en el punto 1.3.4 del artículo, ya que esto os puede ayudar a tener una mayor comprensión del sistema familiar y de su funcionamiento. Y os puede ayudar a hacer una primera aproximación diagnóstica que os ayudará a ir dibujando, ir trazando las líneas de intervención con esta familia. Por otro lado, simultáneamente al trabajo sobre el vídeo de la primera entrevista, ya podréis empezar el diario personal que corresponde a este tema. Y en este diario personal tenéis que reflexionar acerca de vuestras propias vivencias sobre una primera entrevista. Este ejercicio lo podréis elaborar desde el 28 de noviembre, si no me equivoco, hasta el 12 de diciembre, tenéis tiempo. Y en él tenéis que trabajar sobre vuestras experiencias personales o profesionales acerca de una primera entrevista, como profesional o como usuario o como acompañante. En la presentación del ejercicio ya se os describen aquellos elementos que debéis tener en cuenta para poder elaborar vuestra reflexión. Os va a servir para reflexionar sobre los sentimientos, emociones que se generan en el sistema familiar en una primera entrevista, ¿no? A veces el volumen de trabajo que manejamos en el día a día nos atrapa, ¿eh? Tenemos tantísimo trabajo que no nos podemos parar a pensar sobre lo que supone para la familia una primera entrevista. ¿Qué cosas despierta? Ansiedades, temores, expectativas positivas, expectativas negativas, y el hecho de que podáis pensar sobre cómo habéis vivido vosotros una primera entrevista nos puede ayudar a de nuevo resituar realmente lo importante que es esta primera entrevista. Bueno, yo ya os he soltado mi rollo. Veo que Mariola ha tenido problemas para ir entrando y saliendo. No os preocupéis, os pasaré un enlace con la videoconferencia, espero que sea mañana. Enseguida que lo tenga os lo facilitaré. Y veo también que ha llegado Ana. Bienvenida Ana Funes, que ha llegado un poco tarde y ha entrado como a media videoconferencia, pero bueno, de todos modos le damos la bienvenida. Entonces, Ana escribe: hola grupo, siento conectarme tan tarde, no pude antes, volveré a mirarlo cuando cuelgues de nuevo la videoconferencia. Exacto, a eso me refería, ¿no? Cuando vuelva a colgar la videoconferencia, luego volverás a ver un poquito las pautas de observación que os he dado sobre esta primera sesión. Ahora sí que me gustaría, como siempre, que podáis hacer intervenciones, preguntas, sugerencias, ideas, un poquito, como siempre, ¿no? Por orden de llegada, y yo intentaré ir respondiendo en la medida que sea posible. Por lo tanto, hoy le toca romper el hielo a Manoli. Hola Manoli, ¿estás ahí?
Vamos a esperar un poco a ver si Manoli quiere hacer su intervención. Ay, Manoli está teniendo dificultades. A mí ahora mi pantalla se me ha quedado en negro. ¿Los demás me veis? Ahora me vuelvo a ver. ¿Los demás me veis? Manoli parece que está teniendo problemas para poder escribir. No sé si los demás me estáis viendo o no. Anaís sí. Es complicado este chat. Vale. Vale, parece que Manoli está teniendo dificultades, por lo tanto vamos a dar paso a Esperanza y dejaremos que Manoli intervenga en cualquier momento, si os parece a los compañeros. Lo voy a escribir, ¿vale? Mientras tanto, dejamos que Esperanza pueda hacer su intervención. Ay. Ha habido un parón, ¿eh? Se nos ha parado todos un momento. Entonces vamos a tomarlo con calma para que no... A ver si Esperanza puede hacer su intervención. O Manoli, vamos a ver cuál de las dos puede compartir sus ideas con nosotros. Bueno, parece que Esperanza ha podido recuperar la conexión y podemos empezar a trabajar. Esperanza escribe, me parece interesante, la parte inicial para tener un contacto primero de la familia y luego la entrevista. Supongo que Esperanza quiere comentar algo más. Si no, puedes poner fin. Esperanza, por favor.
Sí, Esperanza, te podemos leer. Aprovechamos la intervención de Manoli que escribe. Creo que es muy importante tener un primer contacto con las personas y miembros de esta y después realizar la entrevista. Entiendo que es una manera de generar un clima de cordialidad para más tarde poder generar un clima de trabajo. Lo voy a volver a leer. Creo que es muy importante tener un primer contacto con las personas y miembros de esta y después realizar la entrevista. Entiendo que es una manera de generar un clima de cordialidad para más tarde poder generar un clima de trabajo. Exacto. ¿Se ve la pantalla negra? Esto es un rollo. Hoy estamos teniendo problemas, problemas con el chat. Haremos lo que podamos. Yo iré respondiendo a las preguntas, no os agobiéis porque esto va a quedar colgado. Como yo leeré las preguntas y esto se está grabando, lo vais a poder ver seguido, sin ningún problema. Si no veis, intentad salir, refrescar. ¿Me escucháis? Ahora no me veo yo. ¿Me veis y me escucháis? Yo creo que no. Yo tampoco veo nada ahora, tengo la pantalla negra. Este chat de hoy está siendo un poco desastre, ¿eh? No. Voy a salir. Salgo del chat. Vuelvo a entrar al chat. Y sigo emitiendo. Vamos a ver. Estamos viendo un anuncio. ¿Ahora me estáis viendo y me estáis escuchando? Mariola me dice que sí, Javi me dice que sí. No sé qué está pasando hoy con el chat. Me vais a disculpar, pero es... Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa, porque si no vamos a perder todo el tiempo. Manoli tiene problemas para poder ver la pantalla. Esto me dificulta porque a las 9 tengo que marchar al trabajo. De acuerdo, vamos a ir intentando agilizar un poco esto porque si no se nos van a hacer las 10 de la noche y no habrá servido para nada que adelantemos la hora. Por lo tanto, Manoli tiene dificultades. ¿Puedes hacer tu intervención, Manoli? Lo que haremos es ir saltando para que podáis intervenir los que sí que estáis funcionando.
Entonces vamos a darle la opción a Manoli de intervenir. Si Manoli no puede intervenir, iremos saltando y aquellos que sí que estéis funcionando, porque si no esto es un poco aburrido. De acuerdo. Esperanza escribe, la entrevista es lo más importante, la base de todo y la ficha telefónica una de las bases. Luego tenemos que empezar a formular buenas hipótesis. Correcto. En la primera entrevista es donde se empieza a construir el sistema terapéutico, el vínculo terapéutico que es tan importante para que podamos empezar a trabajar. Si la primera entrevista no va bien, a veces es muy complicado reconducir la terapia. Si Esperanza ha terminado, está correcto, Esperanza, ningún problema. Vamos a dejar paso a Javi, por favor, para ver si cogemos un poquito la dinámica. Javi, ¿puedes hacer tu intervención? No os preocupéis porque haremos otra ronda de intervenciones a ver si nos sale un poquito mejor. Manoli escribe, creo que en base a la entrevista podemos obtener información relevante y esencial. Sí. Esperanza también escribe que luego resaltaría hacer y formular unos buenos objetivos. Correcto. La primera entrevista a menudo es el momento ideal y adecuado para marcar con la familia qué objetivos quieren trabajar a lo largo de la terapia. Porque si no, a veces los objetivos son tan amplios que nos perdemos. Entonces es buena idea durante la primera entrevista, sobre todo hacia el final, poder marcar para qué puede servir esa primera entrevista, ¿no? Luego te leo, Javier, estoy leyendo a Manoli, ¿eh? Manoli decía, creo que en base a la entrevista podemos obtener información relevante y esencial para poder más tarde generar buenas hipótesis. Exactamente. Esa primera entrevista es un punto de partida. A partir de ahí formulamos hipótesis y a partir de las hipótesis empezamos a intervenir. Luego iremos viendo si vamos bien dirigidos o no, pero en esa primera entrevista es cuando se sientan las bases de la intervención. Javi escribe, por resumir muy mucho el artículo, destacaré dos cuestiones. Por un lado, la importancia que creo que tiene este primer contacto y la manera de llevarse a cabo para el devenir de las siguientes sesiones y la posibilidad de ayudar a las familias. Y por otra parte, la dificultad que parece que conlleva para el profesional, ya que debe fundirse con la familia pero sin perder nunca la perspectiva. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tened en cuenta una cosa, esta primera entrevista es una entrevista de primer contacto, de acomodación, ¿no? Entonces es importante, tal y como hemos leído en el artículo, poderse acomodar, poder hacer sentir a la familia que nos importa y que respetamos su estructura y que respetamos su funcionamiento. Cuando ya el vínculo terapéutico esté construido y el sistema esté un poco fuerte, entonces podremos permitirnos empezar a cuestionar cosas, ¿no? Pero de entrada sí que es importante, es muy importante este primer contacto. Si Manoli, Javier y Esperanza han terminado, poned fin, por favor. A ver si tenemos suerte y las cosas funcionan un poquito mejor a partir de ahora. Javier ha terminado. Y Esperanza también. Perdón, no lo había leído. Esperanza tu fin. ¿Y Manoli has terminado? Gracias, Esperanza. Manoli, no sabemos si Manoli ha terminado. Vamos a dejarle un tiempo, ahora que parece que la cosa funciona un poco mejor. Ahora no me ve, está en negro. Bueno, pues damos paso a Clara, ¿de acuerdo? No sé si me escucha, Manoli. Damos paso a Clara para que ella pueda hacer tu intervención. Tranquilos que todo se está quedando grabado.
Clara escribe: hola a todos. Una vez leída la lectura me surgen reflexiones internas sobre mi ejercicio profesional. Uno de los aspectos que tengo que mejorar en las entrevistas es la devolución final a los usuarios. Normalmente me fijo con los aspectos negativos de la familia, sus carencias y dificultades en las maneras de relacionarse. Por lo tanto, nunca les hago una devolución de sus potencialidades. Solo les recalco los puntos que tenemos que trabajar y cómo lo podemos hacer para encontrar mejoras en las dinámicas familiares. Hecha esta pequeña autocrítica, espero poder ser capaz de ir mejorando la técnica de la entrevista. En fin, claro, es muy interesante esta autocrítica que hacemos porque es algo que nos podemos aplicar a todos. Tenemos tendencia a ver lo negativo, tenemos tendencia a ver lo que no funciona, pero para poder empezar a reparar lo que no funciona tenemos que tirar de las capacidades y de las potencialidades. Por lo tanto, hay que poderlas hacer visibles, hay que poder poner en valor esas capacidades que son las que nos van a ayudar a empezar a superar esas dificultades relacionales. Además, cuando hacemos hincapié en las capacidades, las familias se sienten reconocidas, se sienten valoradas, se sienten que pueden salir adelante. Por lo tanto, es una autocrítica muy interesante y estoy segura que en eso puedes mejorar tú y podemos mejorar todos, porque es una tendencia que tenemos que autocorregir constantemente, ¿no? De cambiar el foco de lo negativo hacia lo positivo. Muy interesante, Clara, lo que has comentado. Damos paso a Marta. Ahora Manoli nos lee y nos ve. Y pone fin. Gracias, Manoli. No está siendo fácil, pero lo conseguiremos, no os preocupéis. Marta escribe: en mi opinión, ya desde el primer contacto con la familia, telefónico y posteriores presesión y entrevista inicial, empezamos a construir la relación terapéutica con las familias. La vinculación con la familia, entrar en sintonía, formular hipótesis, recabar información en relación al paciente identificado, los miembros del sistema y el sistema en su totalidad y decidir qué objetivos se persiguen con la terapia. Completamente de acuerdo. Manoli pide disculpas. No te preocupes, Manoli, yo sí lo siento que las cosas estén así. Esperemos que ahora funcione bien, vamos a ser positivos. Marta enfatizaba la importancia del primer contacto, ¿no? Tanto el telefónico, que desde el minuto uno, desde el segundo uno en que contactamos con la familia empezamos a construir la relación terapéutica. A veces es más fácil, a veces es más difícil, porque no el contacto con las familias siempre es sencillo, a veces están más a la defensiva y desde luego es más complicado, ¿no? Poder empezar a crear ese vínculo cuando ellos están a la defensiva o cuando vienen derivados de otro profesional y vienen porque les toca, no porque ellos lo hayan solicitado, ¿no? No sé si Marta ha terminado. Marta escribe: en relación a lo que comenta Clara, es muy interesante. En nuestro caso es muy importante rescatar las potencialidades en relación a las competencias parentales en relación a los hijos y trabajar a partir de ellas. Exacto, Marta, porque es que si no podemos rescatar esas competencias y esas capacidades,
de dónde vamos a sacar para que la familia salga adelante. Nosotros no tenemos el don de ofrecerles unas competencias que ellos no tienen. Nosotros tenemos que poder hacer visibles las que sí tienen y a partir de ellas empezar a trabajar las dificultades, ¿no? Por lo tanto, siempre es muy importante tener esas gafas, ¿no?, que nos ayudan a destacar aquellas capacidades. Muy bien. Cris, te toca intervenir. Cris escribe, hola a todos. En primer lugar, me gustaría preguntarte, Neus, si en todos los procesos de intervención terapéutica con la familia se trabaja en el equipo terapéutico. A su vez, todos los miembros del equipo terapéutico son terapeutas familiares o bien otro tipo de profesionales. Te voy a contestar a esta pregunta y luego seguimos. Ojalá en todos los casos pudiéramos trabajar en equipo terapéutico. Hay lugares donde son privilegiados y pueden hacerlo. En mi caso no es así, yo trabajo de manera solitaria con las familias. Sin embargo, sí que una vez a la semana hacemos una reunión de equipo y en esa reunión pasan todos los casos. Hay algunos nos detenemos más, en otros menos, pero sí que es cierto que yo puedo comentar todos mis casos con mis compañeros de equipo. Ojalá tuviéramos la suerte de poder trabajar con todas las familias en equipo terapéutico, incluso con espejos unidireccionales. Y normalmente cuando se hace así, sí que los miembros del equipo terapéutico son terapeutas familiares. Lo que pasa es que dentro de esos terapeutas familiares hay algunos que son psicólogos, otros son educadores, otros trabajadores trabajadores sociales, etcétera, ¿no? En este máster, en este posgrado, cuando se hace el tercero, el práctico, se hacen las prácticas supervisadas y se trabaja en equipo terapéutico. Ojalá pudiéramos permitirnos ese lujo siempre, ¿no? Porque las familias realmente salen muy beneficiadas y es un trabajo súper enriquecedor. Y después comentabas, me ha parecido muy útil e interesante las técnicas que destaca la autora sobre la alianza terapéutica, unión y acomodación. Son técnicas formuladas por Salvador Minuchin. Para finalizar, destacar cómo la autora hace hincapié en la importancia de saber manejar la propia historia familiar del terapeuta y evitar que ésta pueda condicionarle en su intervención. Espero que la construcción de nuestros diarios personales puedan ayudarnos a elaborar todo este proceso. Te respondo a las dos cosas y, por ejemplo, en el tema de la unión y la acomodación te pongo un ejemplo, te doy una explicación, una anécdota muy sencilla, ¿no? A lo largo de los años con la experiencia vas adquiriendo tics, ¿no? Pero te das cuenta de que sin querer te adaptas automáticamente al ritmo de la familia, te adaptas automáticamente a su manera de hablar, a su tipo de lenguaje, al tipo de humor que utilizan. Incluso a veces se utiliza una técnica que es el mimetismo, ¿no?, que es adoptar la misma posición que la familia. Quiero decir, si un miembro de la familia está cerca o con los brazos cruzados, y a veces para hacerlo sentir cómodo incluso acabas adoptando la misma posición. Inicialmente se hace de forma consciente, luego al final te das cuenta que estas cosas salen de manera espontánea. Y después el tema de la importancia de la historia familiar es muy importante, porque si tú acabas de vivir una separación y te encuentras con una familia que está en pleno conflicto de pareja, tienes que ser muy consciente de las resonancias que eso te provoca. Por lo tanto, sí que es muy importante poder hacer ese trabajo de autorreflexión para poder identificar las resonancias que nos provoca y poderlas manejar, ¿no? Muy bien, aportaciones muy interesantes están saliendo hoy, a pesar de las dificultades técnicas. Anaís, te leemos. Anaís escribe, hola a todos.
Montse, no, soy Neus. Montse es la tutora del aula teórica. Supongo que las pautas de observación para el próximo ejercicio por equipos no las colgarás como la otra vez, ¿no? Sí, no me ha dado tiempo de copiarlas, no te preocupes, os haré un post en el que colgaré todas las pautas, ya me lo apunto que no se me olvide. Y Anaís también sigue escribiendo, no tengo ninguna duda más, pero me gustaría comentar en relación al artículo y para no repetir a mis compañeros que uno de los conceptos que también ha sido interesante para mí es el de la alianza terapéutica y los métodos de asociación de Salvador-Minuchin, así como las principales técnicas de acomodación, mantenimiento, rastreo y mimetismo. Es evidente que las herramientas del propio terapeuta, empatía, flexibilidad, humor, etc., tienen cierto valor cuando se trata de aproximarse a la familia, aunque el conocimiento y la aplicación de una buena metodología nos aseguran unos buenos resultados. Anaís, no te preocupes por lo del nombre, no es ningún problema para mí. Me encanta que me confundáis con Montse, pero eso quiere decir que las dos estamos a un buen nivel de cara a vosotros. Sí, todos los conceptos de los que hablas son interesantes y para mí la capacidad del terapeuta es la suma de las dos cosas, ¿no? El conocimiento de las técnicas y de las estrategias, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con tu propia manera de ser, con tu propia manera de trabajar con la familia, con tu capacidad de empatía, con tu capacidad de entender y con tu propio estilo terapéutico. Es muy difícil imitar a otro terapeuta, porque es que además es que se nota. Entonces, lo ideal, y encontraréis que a medida que lo vayáis pudiendo ejercer, vais a ir encontrando vuestro propio estilo terapéutico, vais a poder ser vosotros mismos y así es como más vais a poder ayudar a las familias, ¿no? El contacto con el terapeuta es un tanto por ciento muy elevado de lo importante en la terapia, ¿no? Para que la terapia funcione o no, el contacto con el terapeuta es algo muy importante, tanto como los conocimientos de las técnicas y de las estrategias que ese propio terapeuta pueda tener. Molt bé, seguimos con Ana Funes, que también ha ido entrando y saliendo, creo, la pobre, ¿no? Y Mariola también tiene problemas para salir y entrar constantemente. ¿Estáis utilizando Mozilla como navegador o Google Chrome? Mientras esperamos a ver si Ana interviene. Ana escribe: a mí me ha parecido muy interesante esta lectura y después poder complementarla con el vídeo, ya que nos estamos introduciendo en la primera parte del proceso terapéutico. Nos estamos metiendo más en el papel del terapeuta familiar y además estamos conociendo herramientas de trabajo. Conocer recursos como la ficha telefónica, que tiene que contener sus objetivos, me parece interesante porque es una herramienta que nos servirá para poder establecer las bases del trabajo terapéutico. Entender cuándo se tienen que formular las hipótesis, preguntas que nos pueden ayudar a crearla, creo que es importante tener en cuenta y me ha gustado mucho poder saber más sobre estos aspectos. Y más que sabrás sobre las hipótesis, hay todo un tema dedicado a las hipótesis sistémicas. Por otro lado, ya entender el funcionamiento de la primera entrevista, el hecho de cómo debes comportarte en esta primera entrevista, no posicionarte, que la familia se sienta acogida, evitar prejuicios, centrar la atención en cada uno de los miembros, deberá observar tanto la comunicación verbal como la no verbal, entender los objetivos y las fases de la entrevista. En definitiva, me ha aportado mucho esta lectura y la he leído muy entusiasmada y con ganas de aprender más sobre el proceso terapéutico familiar. Creo que es muy importante hacer bien esta primera intervención para llevar a cabo un buen trabajo con la familia. Ana dice que está utilizando Google Chrome, pero se ha colgado varias veces. Inténtalo con Mozilla. Hoy está siendo un día complicado, ¿eh? No sé si es por el mal tiempo o por qué, pero está siendo un día complicado con las conexiones. Haces observaciones muy interesantes, realmente esta primera entrevista es importante, empezar con buen pie. Puede pasar que empecemos con mal pie y
y lo podemos retomar y lo podemos reparar porque lo podemos hacer explícito, ¿no? A veces ocurre, te equivocas en decir un nombre, que con alguien parece que no te entiendes, y el hecho de poderlo poner encima de la mesa, poder incluso pedir disculpas si es necesario y utilizar el humor o utilizar algún cambio para poder decir, bueno, venga, vamos a volver a empezar, que así se nos dará mejor, es una buena estrategia también, porque no siempre estamos perfectos en las primeras entrevistas, a veces no, y a veces y lo importante es poderlas reconducir. Vamos a ver si Mercé puede hacer su intervención. Mercé está teniendo problemas para seguir el chat, lo estamos viendo. Me sabe muy mal que estés todo el tiempo entrando y saliendo. Y le ha servido para reflexionar en aspectos que hago de forma intuitiva. Esto pasa a veces, Normalmente en nuestra profesión nosotros actuamos de un modo con sentido común. Básicamente el sentido común es nuestra mejor herramienta, ¿no? Y luego resulta que alguien lo pone por escrito y lo sistematiza y dices, pero si yo esto ya lo estaba haciendo, ¿no? Y bueno, eso es una buena señal, quiere decir que tu sentido común está en plena forma y sigue utilizándolo. Imagino que Mercé querrá terminar con su intervención. Esperanza escribe, también destacar las habilidades del terapeuta familiar, ya que es la primera herramienta para comprender y aproximarse a la realidad de la familia. Exacto. Ser terapeuta familiar o cualquier tipo de terapeuta, o incluso cualquier tipo de profesional, yo pienso que tú puedes tener muchos conocimientos, pero tienes que tener también muchas habilidades personales, ¿no? A Esperanza se le ha congelado la imagen. Bueno, lo seguiremos grabando, no importa, Esperanza. Os está diciendo que yo pienso en cualquier tipo de profesión, ¿no? Tú puedes ser muy buen maestro a nivel de conocimientos, pero si no tienes capacidad pedagógica, tus alumnos jamás van a entender lo que les expliques, ¿no? Por muy claros que tú tengas los conocimientos en la cabeza. Entonces, en todas las profesiones, el contacto con el otro es importante, pero en la terapia familiar pienso que más, porque que tú puedas
formar parte de este sistema terapéutico es lo que te va a permitir incidir en él y te va a permitir acompañar a la familia a poner en juego esas capacidades de las que estábamos hablando, ¿no? Si no conectas, difícilmente te van a permitir entrar en ese sistema terapéutico. No sé si Mercé quiere terminar de intervenir, si puede, si no puede. Damos paso a Mariola para ver si Mariola esta vez puede intervenir. Los demás lo vais viendo bien, ¿no? Mariola. Por fin puede intervenir. Dice, estoy con desterminales, tengo muchos problemas esta noche. Lo estoy viendo y lo siento muchísimo, ¿eh? Vamos a aprovechar que ahora sí que puedes. Escribe, solo quiero resaltar una frase de Andolfi, una reflexión paradójica. Queremos que algo cambie, pero sin modificar nada. También quisiera saber si es necesario o muy necesario la grabación de la sesión. En mi equipo siempre somos 2 profesionales en la primera entrevista. Al final intentamos intercambiar percepciones y siempre es interesante observar cómo visionamos una misma realidad. Creo que esto ya sea en la lectura de realidades de primer y segundo orden. También decir a mis compañeros que los ejercicios de adoración me han resultado un poco difíciles, pero me han ayudado a volver a recapitular conceptos clásicos. Bien, vamos por partes. La reflexión de Andolfi sí que es paradójica, pero muchas familias se presentan con un problema y quieren arreglar ese problema pero sin tener que hacer nada, ¿no? O sea, quiero que me arregles esto, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada. Entonces, nuestro trabajo es poder activar, volvemos a lo de siempre, ¿no? Poder activar las capacidades y las potencialidades de la familia para que realmente ellos se pongan en juego y quieran hacer algo para poder modificar y se sientan protagonistas de su propia terapia. Realmente, si ellos no quieren participar, no vamos a conseguir nada. Por lo tanto, hay que conseguir hacer que algo cambie en ellos, ¿no? No que algo cambie, sino que hagan alguna transformación en el tipo de relaciones que tienen, que hagan que se modifique ese problema. Hay que hacerlos partícipes, ¿no? Pero normalmente sí se presentan con eso, ¿no? Después de la grabación de la sesión, yo no grabo las sesiones, no tenemos tiempo para poderlas visualizar otra vez de nuevo, estamos en un momento de crisis además donde estamos trabajando un poco, bueno, que os voy a contar, ¿no? Los que trabajáis en administración además, un poco a base de resultados y no grabamos las sesiones, sin embargo os vuelvo a decir, por ejemplo, en las personas que están haciendo el tercero, después del segundo de máster está el practicum, estas personas sí se graban las sesiones, sí las pueden volver a visualizar y sí tienen la oportunidad de poder trabajar sobre lo que hayan hecho. Y yo, si no me equivoco, Mariola, tú trabajas en un EAIA. En el EAIA normalmente se trabaja, sobre todo en las primeras entrevistas, en dúo para poder compensarse, ¿no? Y para poder tener esa otra visión. Es muy interesante poder tener esa otra visión. Yo en alguna ocasión he tenido la oportunidad de poder trabajar en coterapia con algún compañero y la verdad es que poder trabajar en coterapia, poder intervenir conjuntamente en la sesión y después poder comentar esas intervenciones es un lujazo para mí, para mi compañero y para la familia y es muy enriquecedor. Como esto habitualmente no se puede hacer, pues intentamos hacer estas reuniones de equipo en las que compartimos un poco lo que vamos trabajando, ¿no? Y luego, gracias por el tema de comentar las autoevaluaciones, ¿no? La utilidad que tienen. Sí, la verdad es que son interesantes de hacer. Bueno, pueden ser difíciles, pero como sois tan buenos alumnos y tan trabajadores, seguro que os van a ser útiles. Se ha vuelto a saltar. Vamos a hacer otra ronda, a ver si podéis hacer alguna intervención. Y si no queréis hacerla, simplemente pues poned paso, ¿no? Que es lo que estábamos intentando. A ver si tenemos a Manoli. Manoli, ¿estás por ahí? Manoli.
compañeros, he tenido numerosas dificultades para poder escuchar la videoconferencia. Por el momento la pantalla en negro, otras imágenes congeladas y otras totalmente colgados. Se puede ver por momentos. Reconozco que me ha generado dificultades. Seguiré así la videoconferencia. Ahora me tengo que marchar porque voy de turno de noche. Las aportaciones que puedo escuchar y leer me han parecido muy interesantes. Muchas gracias, Manoli. La verdad es que da mucha rabia cuando sientes que no puedes seguir. Os repito, esto queda grabado íntegro, lo vais a poder volver a ver y aún así os agradezco el esfuerzo y la paciencia por estar ahí. Gracias y que vaya bien el turno. Damos paso a Esperanza. ¿Yo me escucho? Sí. Ahora no sé si Esperanza, porque se le había colgado... Voy a mandarle por el chat. Ahora sí, ahora me escuchas, me alegro mucho. Pasas, vale, pero por lo menos nos escuchas, que es importante. Damos paso a Javi, si quiere hacer alguna intervención. Javi pasa, cedemos el turno a Clara, pues. Clara escribe, en el trabajo en equipos que tenemos que hacer, ¿cuántos puntos se han de tratar por persona? ¿4 como la tu vez? No. Esta vez me interesa que entre todos comentéis todos los puntos sobre los que hemos ido hablando y que elaboréis un buen documento de conclusiones sobre la primera entrevista y sobre las reflexiones que se os han despertado en esta primera entrevista. Yo lo que haría en los documentos de conclusiones es empezar haciendo un solo documento y que todos vayáis pudiendo escribir en él vuestras reflexiones y vuestras aportaciones, ¿no? Porque es la manera de que se genere debate, de que se construya el conocimiento de manera conjunta y enriquece muchísimo, ¿eh? Porque luego, como hay que recortar, porque siempre os pido que sean 3 páginas y como muchas veces nos repetimos porque todos tenemos ideas parecidas, está bien poder ir como puliendo, ¿no? Ese primer documento base. Y sí, sí me interesa que vayáis comentando todos los aspectos de los que hemos hablado. Damos paso a Marta. Marta escribe, en mi caso el artículo me hace reflexionar sobre el hecho de que toda esta información que se obtiene en la primera entrevista, nosotros la hacemos de una manera informal. Creo que sería necesario encuadrarla más formalmente, creo que se llama setting. Exacto. Recuérdame, Marta, en qué ámbito trabajas, porque
Marta. ¿En qué ámbito trabajas, Marta? Mientras tanto, confirmo que sí, que el setting es la manera de encuadrar, es un poco explicarle a la familia la frecuencia con que se van a hacer las sesiones, si tienen que pagar o no tienen que pagar, la duración de las sesiones, si va a haber o no va a haber espejo no direccional, si va a haber un terapeuta y un coterapeuta, solamente un terapeuta, espacios familiares. Claro, es un espacio un poco menos formal, ¿no? Pero creo que sí que está bien poder contextualizar un poco. Seguramente de modo informal ya lo hacéis, ¿no? Que es contextualizar el espacio y poderles explicar en qué consiste, qué días de la semana pueden venir, cuánto tiempo. Eso es el setting, ¿no? Bueno, quizá lo podéis sistematizar un poco más. Si luego en terapia es importante poder hacerlo, ¿no? Sobre todo para poder concretar las expectativas y poder contextualizar un poquito y poner como los límites claros, ¿no? De lo que sí hacemos y lo que no hacemos en la terapia y lo que sí pueden pedir los que no, ¿no? Por ejemplo, hay familias que te piden tu móvil por si tienen una urgencia, entonces hay que poder contextualizar si tú vas a dar ese móvil o no lo vas a dar, ¿no? Cris, ¿quieres decir algo? Chris escribe respecto a la elaboración del diario personal sobre la experiencia vivida en una entrevista. Profesionalmente realizamos entrevistas únicamente con el menor que reside en el CRAE, en el Centro Residencial de Acción Educativa, inicialmente en el momento de ingreso y posteriormente durante las tutorías. Entiendo que no es el mismo tipo de entrevistas que estamos trabajando, pero es lo que más se asemeja. Con la familia mantenemos contacto telefónico bien en los momentos de las visitas. ¿Serviría en este caso para poder realizar el ejercicio? Perfectamente. Tú puedes reflexionar sobre lo que siente una menor en el momento en que entra al centro y cuando se encuentra por primera vez con su tutor. ¿Qué siente el tutor cuando se encuentra la primera vez con esa menor, con su tutoranda? Lo que siente la familia la primera vez que viene al centro a hablar con los profesionales que están atendiendo a su hija. Por lo tanto, todas esas primeras entrevistas te pueden servir de ejemplo para reflexionar, ¿no? En todas esas primeras ocasiones se ponen en juego un montón de cosas que es sobre lo que me interesa que penséis y que reflexionéis y que profundicéis. Perfectamente te puede servir. Damos paso a Anaís. Anaís pasa, muchas gracias. Damos paso a Ana, si la tenemos ahí. Ana escribe, yo te quiero hacer una pregunta ahora que has mencionado el practicum. En este curso no existe la posibilidad de hacer prácticas con algún centro. Cuando me inscribí me dijeron que había la posibilidad de hacer 500 horas de prácticas. A ver, en este curso yo imagino que estas 500 horas de prácticas se refieren al tercer curso, al practicum final. Depende de dónde estés, yo sé que hay convenios, por ejemplo, con algunos servicios que están fuera de Barcelona. Nosotros estamos en Hospitalet.
De todas maneras, es una pregunta que podrías trasladar al director de la escuela, Jordi, porque es el quien que te va a poder responder exactamente en qué situación está este tema en este momento, ¿no? ¿Vale? Y damos paso a Mariola, si la tenemos conectada. Mariola escribe al principio nada más, creo que las dudas aparecen con la visión de la primera entrevista. Gracias a todos y buenas noches. Exacto, Mariola, cuando veáis la primera entrevista y empecéis a trabajar, vais a ver, más que dudas, yo creo que vais a ver luces, ¿eh? Porque en la práctica, viendo cómo se realiza, vais a poder ir viendo todos los elementos que se han trabajado en el texto y vais a poder reflexionar sobre ellos, ¿eh? Si os surgen dudas, no valga la redundancia, no dudéis en hacérmelas llegar e incluso podéis abrir un foro en el aula práctico para que podamos ir resolviéndolas y podamos ir comentándolas entre todos. Y si no, utilizad el ejercicio por equipos para poderlas ir trabajando. La primera entrevista no es un tema difícil, es un tema para mí muy interesante, muy importante. Como decía antes, no sé si Mercé, creo, a veces con nuestro propio sentido común estamos haciendo muchas cosas que de pronto alguien escribe, ¿no? Y dices, ah, sí, lo estaba haciendo así, lo estaba haciendo bien. Y luego otras cosas nos dan ideas, nos dan estrategias, nos dan pequeños clics que nos ayudan a que la primera entrevista fluya mucho más fácilmente, ¿no? Yo hago muchas primeras entrevistas, reconozco que a veces vamos saturados de trabajo y sin querer nos da pereza porque es como conocer una familia nueva y vuelta a empezar, pero la verdad es que cuando empiezas es siempre una aventura, ¿no? Porque cada familia es un mundo y siempre te aportan cosas muy interesantes y siempre aprendemos algo. Entonces, es una experiencia muy interesante la experiencia de la primera entrevista. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación más o preferís que nos vayamos a cenar, porque a estas horas ya estamos todos cansados. ¿Alguien quiere escribir algo más? Esperanza escribe una cosa, pero construye el documento de las preguntas entre todas y luego esto hace las conclusiones y las emociones de cada miembro de la familia. Tenemos que realizarlo todo. Tenéis que realizarlo todo, Esperanza. Quiero que no, es un poco complicado, ¿eh? Quiero que en un solo documento de 3, máximo 4 páginas vayáis comentando los aspectos más importantes de la primera entrevista, de los que os hablaré en la videoconferencia, y también podéis analizar de algún modo qué emociones se os generan al ver hablar al padre, a la madre, al hijo y a la hija, ¿no? ¿Qué cosas se os generan para que podáis empezar a identificar esas resonancias y podáis decir, pues a mí este chaval me parece un tonto porque no es capaz de hacer, o a mí esta mujer me parece que es una bruja, porque además es que incluso me recuerda pues a mi tía Pepita porque era muy exigente, ¿no? Entonces, estas reflexiones que podéis hacer me interesa mucho que las podáis poner en un documento que trabajéis entre todos, porque lo que me interesa, más que cada uno haga sus aportaciones y las suméis y me las entreguéis, es que hagáis debate, que trabajéis sobre lo que ha escrito el otro, que construáis un documento único construido entre todos. Ese es el objetivo del trabajo por equipos, ¿no? Que realmente estuvierais como si estuvierais reunidos en una sala y tú pudieras comentar lo que ha dicho el otro, ¿no? Y lo pudieras complementar, lo pudieras incluso rebatir si no estás de acuerdo, ¿no? Ese es el trabajo por equipos. Para eso tenéis tantos días, por eso os hablo de un solo documento en el que podáis ir haciendo esos comentarios, ¿no? ¿Lo habéis entendido? ¿Es lo que preguntabas, Esperanza?
Ok. Si no hay más intervenciones, yo espero un poquito y si os queréis ir despidiendo, aquí estoy a vuestra disposición. Voy a esperar a que o comentéis algo o vayáis saliendo. Mientras tanto, agradeceros como siempre vuestra atención. Gracias por vuestras aportaciones, Ana. Gracias a vosotros, primero por la paciencia, por las dificultades técnicas, luego por estar ahí siempre que os convoco, por escuchar con tanta atención y por hacer aportaciones tan interesantes. Realmente las videoconferencias son una fuente de alimento para mí también, para seguir, ¿eh? Me parece un espacio súper interesante. Buenas noches, Marta. Ya sabéis, como siempre, que ahora pediré el enlace. En cuanto me lo den, os lo facilito. Gracias, Javier. Gracias, Mariola. Cristina, es interesante la videoconferencia de hoy. Buenas noches. Sí, ha sido muy interesante. Veo que nos vamos despidiendo. Vamos a cerrar. Y para cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme. Un beso a todos y buenas noches.